Hechos capítulo 20 versículo 7, y leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se fueron de vigilia ese día. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado, ¿cómo? Eutico, que estaba sentado ¿dónde? Que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, ¿qué pasó? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió, diga conmigo, descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Gloria a Dios. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el alba, quiere decir hasta el amanecer, ¿cierto? Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso. Dios eterno, háblanos, Señor. Instrúyenos, Padre amado. Danos, Señor, sabiduría que proviene de ti, Señor, para hablar tu palabra. Y que los corazones sean preparados, Señor, para recibirla. Amén y amén. Puede tomar su lugar, toque a su vecino y dígale: se cayó Eutico. ¿Usted había escuchado ese nombre algún día? Eutico se cayó. Pablo, ustedes saben que un personaje como ningún otro. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas. Allí llegó Pablo, él hacía viajes misioneros, y donde quiera que llegaba, Pablo enseñaba la bendita palabra del Señor. Donde quiera que llegaba, Pablo no hablaba por hablar, sino que cuando hablaba, fundaba una iglesia, un grupo de discipulado, una célula, salía de donde estaba Pablo. Y en esta ocasión, Pablo se encontraba en Troas. Y dice la Biblia que llegando allí a ese lugar, Pablo al otro día tenía que salir rápido de esa ciudad, tenía que irse. Pero no se iba a ir sin hablar con los hermanos que estaban ahí. Y dice que era el día primero de la semana, es decir, que era un domingo, ¿verdad? Era un domingo, y parece que ese día iban a celebrar la Santa Cena, la ceremonia de la Santa Cena, porque dice el versículo 7 que estaban ahí reunidos todos los discípulos. ¿Para qué? Para partir el pan, dice su Biblia, ¿cierto? Entonces Pablo les enseñaba, y cuando dice que Pablo les estaba enseñando, parece que la enseñanza estaba tan buena que Pablo alargó el discurso. Pero aunque había muchas lámparas en ese lugar, había gente que lo estaba cogiendo el sueño. Le voy a enseñar algo. Para los hebreos, dormirse era una falta de gravedad en medio de la predicación. Toca a su vecino y dígale: no se duerma. ¿Sabe qué pasaba? El que se dormía lo excomulgaban hasta por 30 días. No podía volver a entrar en una reunión en la sinagoga o en la casa donde se exponía la palabra, hasta por 30 días. Pero dice la Biblia que ya estaba de noche. Este muchacho estaba cansado, llamado Eutico, estaba cansado, y dice que lo empezó a coger el sueño profundamente. Y como si fuera poco, también dice la Biblia que estaba sentado ¿dónde? Imagínate el airecito, tercer piso, con sueño, el airecito dándote así en la cara, y tú en la palabra pero mirando para afuera también. Eso representa la ventana en este texto. La gente que está dentro de la iglesia no sale por la puerta porque está dentro de la iglesia, pero está en la ventana. Está en la iglesia, pero está en la ventana. Está medio en la iglesia y medio mirando por la ventana para el mundo. Entonces Eutico estaba sentado ¿dónde? En la ventana, ¿cierto? Y ahí lo fue cogiendo el sueñito, pero yo me preguntaba cuando estaba leyendo eso, ¿quién se duerme en una predicación de Pablo? Pablo, el hombre que escribió más de 13 cartas, con, mira, un nivel de revelación tan poderoso, que incluso Pablo en algún momento, dice la Biblia, que le fue entregado a él, le asignaron un aguijón a Pablo, y que el enemigo lo abofeteaba cuando quería con ese aguijón, a causa de la revelación que Pablo tenía, para que no se le subiera el ego y el orgullo. Usted sabe eso, que Dios a veces pone tacón de Aquiles en nuestra vida, porque todo no puede salir bien. ¿Por qué? Porque si sale todo bien, usted se olvida del Dios que lo llamó.
Entonces Dios te pone un aguijón. Yo no sé cómo, aquí predicamos sobre el aguijón, ¿se acuerdan? Está en nuestro canal de YouTube para que se vea esa prédica. Siempre usted va a tener un aguijón. Entonces Pablo tenía tan altas revelaciones que aún así, con toda la sabiduría que tenía, Eutico se durmió. Es como que yo esté predicándolo aquí ahorita y empieza usted a pestañear, ¿cierto? Entonces Eutico se queda dormido totalmente. Y dice la Biblia que a causa de su sueño, ¿qué le pasó? Cayó por la ventana del tercer piso. Imagínese un golpe de tercer piso. Yo no sé si se desnucó, yo no sé si cayó en una piedra, pero la Biblia está diciendo que Eutico cayó muerto, sentado en la ventana. Cayó muerto a causa del sueño. ¿Cómo sería el sueño para tú no darte ni cuenta que te caíste? Usted sabe que por causa del sueño hay gente que se ha accidentado gravemente y hasta se ha matado. O sea, son esos sueños que tú sientes que están más allá que acá. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me da un sueño, sobre todo cuando estoy viajando, pero un sueño profundo. Ese sueño que uno lo llaman, lo tocan, y hay gente que tiene ese mal vicio de dormirse así. Se duerme tan profundamente, uno está afuera llamándolo en la casa para que le abra, uno no tiene llave y están dormidos. Mire, parece que se hubieran muerto. Se duermen tan profundamente, y por más que Eutico quiso batallar con el sueño, no pudo. Porque a quién no le da pena dormirse en la iglesia. A mí me da pena dormirme en la iglesia. Y a veces uno sí que tiene sueño por el cansancio todo el día, muchos de ustedes todo el día. Y uno viene a la iglesia y como cuando se sienta, y más con esas sillas ahora, y el cansancio de todo el día, luchando tú para no dormirte en la iglesia. Y hay gente que no tiene que ver dónde se duerme. Donde pongan el cuerpo, ahí se durmieron. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo ni en casa ajena se dormí bien. Uno está como intranquilo y apenas ve la luz del día, vamos saliendo de esa casa ajena. Pero hay gente que no se duerme, simplemente se duerme. Donde quiera que se sienta, se duerme. Eutico, en medio de la predicación, y Pablo predicando con todo ese nivel que predicaba Pablo, Eutico se durmió, cayó al suelo muerto. Pero ¿sabes qué? A mí me llama la atención algo que hizo Pablo, y es que dice la Biblia que aunque Eutico se cayó, Pablo inmediatamente descendió para ver qué había pasado con Eutico. Yo le dije a Dios, enséñame el mensaje que la iglesia lo pueda entender, no para juzgar a Eutico porque se durmió. Porque busqué algunas opiniones sobre este mensaje y la mayoría criticaban a Eutico porque se durmió, ¿cierto? Usted sabe, él estaba luchando con el sueño, pero así mismo luchamos muchos de nosotros con muchas cosas. Dentro de la iglesia, yo quiero que se enfoque en esto. Eutico no se cayó estando afuera, él se cayó dentro de la iglesia, en la casa donde estaban predicando. Ahí fue que se cayó, en la iglesia. Él luchaba con el sueño, esa era su debilidad en el momento. Pero ¿con qué estaría luchando usted hoy? Dentro de la iglesia, sirviendo en el altar. ¿Con qué está luchando usted? Eutico con el sueño. Pregúntele a su vecino, ¿usted con qué? Y todos decían, la gente como Eutico se cae de la ventana. La gente como Eutico va a la iglesia a dormirse. Santo. La gente como Eutico va a la iglesia a distraerse, porque la ventana representa distracción. Y yo decía a Dios, no quiero mostrar a Eutico como si él fuera el malo. Más bien, dame un mensaje para yo mostrarle a la iglesia cómo levantamos al Eutico que se cayó. Y la Biblia dice que Pablo descendió, diga conmigo, a levantar a Eutico. ¿Usted no se ha aprendido el nombre? Eutico. Dice la Biblia que Pablo desciende. Inmediatamente bajó a mirar la condición del joven. Iglesia, Pablo era el predicador. La casa estaba llena de gente. Pablo suelta el micrófono y desciende a ver qué le pasó a Eutico. Y cuando va a ver qué le pasó a Eutico, dice la Biblia que Pablo se puso sobre él, abrazó a Eutico y dijo, tranquilo, que él no está muerto, él está vivo.
Yo le acabo de decir que Eutico se cae del tercer piso, cae muerto, dice la Biblia. Pero Pablo suelta el micrófono, suelta la posición, suelta el cargo que está en ese momento, suelta el micrófono, suelta el protocolo dentro de la congregación y desciende a recoger a Eutico. Y como si fuera poco, usted se imagina los religiosos en ese momento. Terrible. Diciendo, fue en la iglesia que se cayó. Y eso que estaba en la iglesia, y allá fue que se murió. Para eso va el culto, para morirse en la iglesia. Y ese Pablo y que predicando, y mira, ahí en la misma iglesia falló. Ese iba a ser el titular del otro día en Troas, en esa ciudad de Troas. Ese iba a ser los titulares de los religiosos al otro día. Vieron que Pablo no tiene de Dios, se murió ahí en la iglesia. Terrible. Estando ahí, discipulándolo, ahí se le cayó. Hay gente así, iglesia, usted sabía eso. Dígale a su vecino, hay gente así. Aleluya. Pablo no los dejó sacar esa noticia, sino que Pablo, antes de que ellos bajaran, quizá a tomarle la foto, Pablo se le tiró encima a Eutico. Yes. Se le tiró encima y lo abrazó y dijo, no lo van a ver cómo se cayó. No lo van a ver cómo se cayó, no van a ver cómo quedó. Él no está muerto, él está vivo. Necesitamos gente como Pablo, que en vez de permitir que la caída de otro se sepa, lo abrace. Aleluya, Dios mío. Que en vez de permitir que la falla de otro sea un escándalo, lo cubra. Pablo vio que Eutico se cayó, pero Pablo dijo, está vivo, él no está muerto. Lo abrazó. Dígale a su vecino, yo te abrazo hoy. Yo cubro tu falta hoy. Yo cubro tu caída hoy. Necesitamos gente como Pablo que suelte el micrófono. Toca a tu vecino y dile, bájate, bájate, bájate. Bájate del pastorado, bájate del apostolado, bájate de lo profético, bájate del altar y ve a levantar a Eutico, que Eutico se cayó y necesita que alguien lo abrace. Aleluya. Toca a tu vecino y dile, bájate. Dios no es como nosotros. Necesitamos gente que se baje del cargo y que levante al que se cayó en la propia iglesia. En vez de permitir que la caída de otro sea un escándalo, hay que cubrirlo. Yes. Hay gente experta juzgándote, iglesia. Yo dije que hay gente experta juzgándote. Cuando ven tu caída, no te ayudan a restaurar. Al contrario, si pueden echarte más tierra, te la echan. Si pueden coger la pala para empezar a escarbar más, te tiran más tierra. Terrible. No te dan la mano. Al contrario, si pueden hundirte, te hunden más. Saben y conocen de tu caída, pero no te ayudan. Dígale a tu vecino, ayuda al que se cayó. Ni un mensaje. Te ven en la calle y no te saluda. Solamente porque tuviste una caída. Hacen leña del árbol caído. Pero el evangelio que yo conozco, ese evangelio del que habla la Biblia, es un evangelio de vida y no de muerte. Por eso yo creo que todo lo que vieron tu caída tendrán que ver también tu levantamiento. Todo el que te juzgó un día porque se enteró de algo que tú hiciste, tendrá que ver con sus propios ojos cómo Dios te vuelve a levantar. Mi Biblia dice en Proverbios capítulo 24 versículo 16, 7 veces cae el justo y volverá a levantarse. Yo profetizo sobre tu vida tu levantamiento en el nombre de Jesús. Los mismos que vieron cómo te caíste también verán cómo Dios te levanta delante de ellos mismos. David decía, tú Jehová aderezas mesa delante de mis angustiadores. Dile a tu vecino, yo te voy a cubrir, yo te voy a cubrir, yo te voy a abrazar. Pablo detuvo la noticia de la caída de Eutico. Pablo dijo, Eutico, tranquilo, que estamos nosotros dos. Yo te vi, pero yo te abrazo para que nadie más te vea. Aleluya. Porque a veces la gente piensa que diciéndolo es entonces que te puede cubrir. Dile a tu vecino, no, yo voy a ser tu Pablo, Eutico.
Aleluya, Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios, Alexa? Te voy a dar el mensaje contrario a lo que están predicando sobre Eutico, porque ustedes predican vida, y el evangelio de vida es el que Pablo aplicó cuando vio que se cayó este muchacho. ¿Usted sabía que Pablo pudo haber justificado la caída de Eutico? Porque él pudo haber dicho, eso le pasa por quedarse dormido. Muy bueno que se cayó por distraído. Qué bueno que cayó por dejar de venir a la iglesia. Eso te pasa porque tú no ayunas. Ay, hay gente que tiene el dedo así, mire. No para profetizar, sino para señalar. No te llaman ni un solo día a preguntarte que cómo va, que si estás bien, que si el proceso te está matando o todavía vive. Pero tienen el dedo así. Qué peligro. Pablo sabía que tenía que llegar de primero donde Eutico, porque si no los religiosos se lo comían vivo. Y tenía justificación para decir, te caíste por andarte durmiendo en la iglesia. Usted sabe que hay gente que en vez de restaurarte, más bien justifica tu caída y con eso te hunde. Qué bueno que la Biblia dice, el que esté firme, mire. Porque hoy estamos firmes nosotros, juzgando al que está caído. Pero mañana quién sabe si seamos nosotros los caídos. Y qué bueno que cuando uno cae, alguien te pueda tender la mano, como Pablo. Y me gusta porque Pablo en alguna ocasión le dijo a los discípulos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Cristo sí que restauraba y levantaba. Levantó a la hija de Jairo, Talita Cumi. También se lo prediqué aquí, vaya a YouTube y allá lo ve. Levantó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Levantó al hijo de la hija de la viuda de Naín. Lo levantó a usted y me levantó a mí. Ahora nosotros tenemos un compromiso. Dale ese aplauso al que vive por los siglos. Yo vi que ahora nosotros tenemos un compromiso. Ir a levantar a los euticos que se cayeron allá afuera. Ir a levantar a los euticos que están allá. Al que antes se congregaba pero que ya dejó de venir. No preguntarle que ay, tú viste que Julano no volvió, se lo llevó el diablo. Terrible. Sino más bien vamos a hacer una comitiva y vamos a visitarlo. Algo pasó. Vamos a levantarlo. Vamos a darle la mano. Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. El evangelio que enseña la Biblia no es un evangelio de muerte. Entiendan esto los evangelistas que predican aquí. No es un evangelio que condena, que juzga y que señala. Es un evangelio que da vida a través de la palabra. Nunca nosotros vimos a Jesús, a menos a los que se lo merecían, ¿cierto? Porque hay gente que no está en ser levantada. Y Jesús a eso sí le decía sus cuantas verdades, porque era verdad, había que decírsela. Pero Jesús veía a un ciego y al ciego Bartimeo le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús era muy caballeroso, es muy caballeroso. Él no va a hacer nada menos que usted se lo permita. Entonces tú le puedes estar diciendo a Él, sáname Señor, sálvame Señor, libértame Señor, pero tú amas tus cadenas. Si tú amas tus cadenas, no podemos libertarte. Pero cuando tú estás dispuesto, diga conmigo, dispuesto, dispuesta a ser liberado, entonces viene Jesús. Aleluya. Y ahí es donde tenemos que decirle al diablo, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó mi amado. ¿Sabe por qué? Porque tú estás luchando con algo hasta que llega Jesús. Tú estás batallando con algo hasta que llega Jesús. Y el mismo Pablo decía, ya no vivo yo, diablo. Por si me estás viendo a mí en mis debilidades, ya no vivo yo, diablo. Ahora Cristo vive en mí.
Porque a veces el diablo piensa que está luchando contigo y tú tienes que decirle, ya no es conmigo, ahora es con Cristo, es con Jesús que tú tienes que... Dios mío. Toca a tu vecino del lado y dile, aunque se cayó Eutico, había un Pablo listo para levantarlo. Así te manda a decir Dios, iglesia, en esta noche. Te voy a levantar de donde caíste. Voy a volver a levantarte de donde te caíste. Y voy a hacer que los mismos, en el mismo lugar donde te vieron caer, sean los mismos que en el mismo lugar donde caíste te vean como yo te levanto otra vez. Usted sabía que Dios es el Dios de los desamparados. Dios es el Dios de los huérfanos. ¿Usted sabía eso? Dios es el Dios de aquellos que todo el mundo le da la espalda. Cuando la gente te suelta, entonces Dios te agarra. Y empieza Dios a hacer lo que nadie imaginó que Dios haría contigo. Se lo voy a decir en otras palabras. A Dios le gusta callar boca, hombre. Esa es la palabra. A Dios le gusta ponerle tapaboca a la gente. Cuando ellos dicen muerte, Dios dice vida. Cuando ellos dicen no va, Dios dice vístete que sí vas, aleluya. Cuando ellos dicen que no, Dios dice que sí. Y contra un sí del cielo nadie puede. Que la gente le gusta mucho ver la humanidad de la persona. Y la gente ve que se cayó alguien y dicen se cayó Eutico. Pero Pablo quizás estaba viendo en Eutico un discípulo. La gente ve el momento de tu caída, pero no ve el destino profético que hay sobre ti. Si muchos de los que te han juzgado vieran hacia dónde Dios te va a llegar, te va a llevar a ti, seguramente que no te juzgarían. Yo voy a volver a decir eso. Si muchos de los que un día te han juzgado o de los que te están señalando hoy pudieran ver, se les revelara el destino hacia donde Dios te lleva, hoy no te juzgaría. Pero hay gente que necesita revelación de Dios para entender que el momento de tu caída es solamente una temporada, no es para quedarse ahí. Que Dios te va a llevar a niveles mayores. Que Dios te va a llevar a niveles mayores. Yo estoy diciendo que Dios te va a llevar a niveles mayores. La gente te está viendo hoy, pero tú no eres lo que eres hoy. O sea, ellos no se alcanzan a imaginar dónde Dios te va a llevar. Hay gente que si se le revelara tu destino, se haría amiguito tuyo desde ya. Como unos ahí que lo juzgan a uno cuando uno está mal, ¿cierto? Y después que yo te lo dije ¿quién? Terrible. Yo sabía que Dios te iba a llevar lejos, en serio, pero no parece. Porque cuando viste que yo me caí, te viniste con piedra y todo. Y hay gente que no sabe nada, pero le gusta pescar en río revuelto. Porque al caído caerle, ¿sí o no? Entonces cuando ven que es el momento de tu caída, se te vienen toditico encima. Y después que yo sabía y que Dios te lo dijo, que créele al Señor, que Dios dijo que lo va a hacer, y hasta comentan ahí todo, y uno dice, es tremendo. Pablo pagó el precio por levantar a Eutico, iglesia. Y dice la Biblia, porque no hemos terminado, en Hechos capítulo 20, en el versículo 11, que el culto no se dañó. Ocurrió una desgracia en la iglesia ese día. Un muchacho se cayó y se mató. Y quizás el enemigo celebrando, dañé el culto, dañé la comunión en la iglesia. Pero se necesita siempre a uno que vaya y levante. Y dice la Biblia que subieron, celebraron la Santa Cena. Y Pablo ya no habló hasta la medianoche. Ahora habló hasta el amanecer. Eutico seguramente que no se volvió a sentar en la ventana, pero se quedó en todo el culto hasta el amanecer. Y yo creo que después de esa caída que tuviste, nunca más vas a volverte a caer. Eutico participó de la Santa Cena. Eutico se escuchó todo el mensaje, ya no se volvió a dormir. Eutico escuchó todo el mensaje hasta que rayó el alba, como hasta las 6, 5 de la mañana. Eutico se quedó ahí adorando a Dios. Después de eso, entonces Pablo se fue, y dice la Biblia, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Usted sabe que hay caídas que son necesarias.
Esto una mente religiosa que juzga no lo entiende. Pero hay caídas que son necesarias. A veces tú estás arriba, así como el coco ahí arriba, en la palmera, moviéndote sabroso allá arriba, y de repente Dios te tumba. ¡Puf! Caíste al suelo. Usted sabe que a mí me pasó eso, simplemente para que pudiera aceptar un bendito pastorado. Y yo viajaba a las naciones. Antes de ahora yo también viajaba. No crea que es ahorita y que mi pastora. No, antes también. Y de repente cuando yo me vi fue puerta cerrada, sola, sin iglesia. Y yo decía, Señor, por lo menos ya yo viajé. Yo decía, bueno, Señor, pues si este era todo el ministerio, gracias, porque disfruté un poco. Sí, porque le confieso que yo pensé que ya se había acabado. Yo dije, ahorita yo busco un lugar pequeñito allí con mi familia y ahí adoramos al Señor. Pero Dios tenía otros planes. Porque tú piensas que cuando tú caes, y no todas las caídas son por pecado, a veces Dios que te está tumbando. Porque a veces uno está muy entretenido y eso era avión, viaje, avión, viaje. Pero había una necesidad en apartado. Había gente como ustedes que ya Dios desde antes de la creación del mundo había dicho, este se va a congregar en tabernáculo, este se va a congregar en un tabernáculo, este lo va a bautizar. Alesa, tú eres que lo va a bautizar. Y yo viajando y viviendo mi vida, pero Dios necesitaba que yo frenara y me frenó en seco. Pero luego el mismo Dios que permite esa caída te vuelve a levantar. Y escúcheme, iglesia, lo que le voy a decir. Cuando la caída la permite Dios, el levantamiento será indetenible. Te voy a decir algo. Si tú caíste porque Dios lo permitió, prepárate, porque luego Él te levanta y te levanta el doble de lo que antes te había levantado. Pastora, ¿usted qué está diciendo? Eso te estoy diciendo. Que hay tropezones que es Dios que los permite. Que hay caídas que es Dios que hay desánimos que es Dios que los permite. Porque después que tú pruebas el desánimo y ese día cuando tú vuelves a sentir la presencia de Dios, tú dices, de aquí no me mueve nadie en masa. Nunca más el diablo podrá moverme. Tú puedes dejar de orar 3 meses, puedes dejar de orar 2 meses, pero cuando te vuelves a conectar, tu alma se derrama sobrenaturalmente y tú dices, yo no me quiero ir, Señor. ¿A dónde iré, Dios eterno? Yo no me quiero ir. Yo tengo que agarrarme de ti, Señor. Yo tengo que agarrarme de ti porque hay un altar que me está esperando. Toca a tu vecino y dile, el altar te está esperando. Te caíste, pero Dios te volverá a levantar. Vamos, tócale la mano a alguien, sacúdalo. Al que te queda atrás, al que te queda adelante. Sacúdalo y dile, Dios te va a volver a levantar como quiere. Así el diablo se oponga, así los demonios se opongan, Dios te va a volver a levantar. Aleluya. Y el levantamiento viene con más fuerza. Porque yo antes viajaba por ahí como cada 4 meses. Y ahora, qué bueno, por eso yo le he dicho, prepárense los de aquí. Porque hay congresos que por tiempo yo no voy a estar. Pero hay mujeres empoderadas aquí que yo puedo decir, pastora, yo no puedo, pero tengo una en la casa que... Pastora, hay una campaña, pastora, yo no puedo, pero hay uno en la casa que... Dios te multiplica después de la opresión. Así que si usted lo botaron de su trabajo, despreocúpese de eso. Que ahora es que viene Dios con más fuerza. Eutico lo llevaron vivo. Ahora todo el mundo lo estaba mirando. Después que estaba en la ventana, siendo ignorado. Porque a veces tú estás en la iglesia, eres ignorado. Pero cuando te caes, todo el mundo se da cuenta. Porque hay golpes que avisan que tú estás ahí. Hay procesos que le muestran tu nombre a la gente. Y ese día en la iglesia había mucha gente. Pero de ese día, de esa congregación, se habla de Eutico. Porque fue el que se cayó.
Hay procesos que vienen solamente para Dios exhibirte. Es verdad que yo me caí, es verdad que pasé un proceso, pero también es verdad que si Dios está en el asunto, Dios me volverá a levantar. A David se le murió su hijo, su primer hijo con Betsabé. Y David se mete en ayuno, en silicio, se pone ropa de silicio así, de duelo, de dolor. Y cuando le dicen se murió el niño, de una vez se bañó y se puso otra ropa. Porque David dijo, bueno, ya lo que pasó, pasó. Dios lo permitió. Hay que seguir para adelante ahora. Hay que volverse a levantar, tomar fuerza. Y el Dios que es experto en hacer las cosas desde cero, te vuelve a dar la mano. Porque el hombre suelta, pero Dios agarra. Y ahí tú empiezas a conocer a Dios de verdad, verdad. Y te pasa como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Después de un proceso, si tú quedas en pie, fue Dios que te puso en pie. Ignorado en la congregación hasta que se cayó. ¿Tú te imaginas ese poco de gente ahí con cafecito esperando el entierro de Eutico? Eutico, el que cayó, no está muerto, está vivo. A veces uno se ausenta, la gente no te ve y piensa que tú estás muerto, que tú desapareciste. Pero a veces que uno está haciendo una pausa, un reposo. Porque lo mejor que te puede pasar en la caída es hacer una pausa. Y ellos están pensando que tú ya no existes, que el ministerio se cayó, que ya contigo no pasa nada y que Dios se olvidó de ti. Pero en los próximos días van a tener noticia de lo que Dios está haciendo contigo. En los próximos días, aquellos que pensaron que ese había sido tu final, prepárate, porque tendrán noticias sobre ti. Tómese en su mejor ángulo, tómese una buena foto. Porque hay gente aquí que hasta de las redes sociales Dios lo sacó. En los próximos días subirás un flyer. Bueno, y este pelado ya no predicaba. Y esta que ya no lo veíamos. Jehová te tenía guardado por un tiempo. Porque después de la caída viene el levantamiento. Y nadie es levantado si primero no es procesado. Yo sentí que parte del proceso que yo viví, de uno de los tantos que he vivido, me puse al día con Dios. Porque en algún momento estuve en mesas, para que usted sepa que eso sí existe, mesas donde dicen, este ministerio no puede fluir en Urabá. Este tiene esto y esto y esto, aquí no puede. Y yo estaba sentada ahí, como yo estaba fluyendo, pues yo no decía nada. Pero cuando me tocó ser a mí la que pusieron en la mesa, entendí cómo se siente. ¿Sabe por qué estás pasando por lo que estás pasando? Para que ahora que Dios te levante, tú no juzgues y señales a los que vienen detrás de ti, que van a pasar por lo mismo. Porque usted tiene dos opciones: o se daña con el proceso, o aprende del proceso y se levanta y ayuda a restaurar a otros. Yo no sé usted, pero yo escogí la segunda opción. No sé si tú vas a coger este proceso que estás viviendo para dañarte y amargarte y para abandonar todo, o para restaurarte, ponerte de pie nuevamente y decir, Señor, heme aquí. Lo que haya que hacer, envíame a mí. Yo voy a ir por los perdidos que están allá afuera. Yo los voy a abrazar a pesar de que se han caído. ¿Tú sabes cuánta falta hace un abrazo cuando uno se cae? Por Dios. ¿Sabes cuánta falta hace que alguien por lo menos te dé ánimo? Pero eso nos sirve para nosotros tenderle la mano al que está caído ahora, no dejarlo en el suelo. Y por eso una de las cosas por las que más oramos aquí siempre es, Señor, los celos no tienen cabida entre nosotros.
Y siempre digo a la iglesia, ojalá que aquí se levanten predicadores mejor que yo, que vayan al triple de naciones donde yo he ido, que devoren la Biblia como que si fuera un manjar. Ojalá que aquí pase eso. Ojalá que se levanten más mujeres en Urabá, que prediquen, Dios mío, pero con gloria. Porque el que ha sido procesado no tiene celo. El que ha sido procesado no tiene envidia. El que ha sido procesado no tiene egoísmo. El que ha sido procesado sabe que debe tenderle la mano y que si tiene que abrirle camino al que viene atrás de él, se lo abre. Yo tengo que decirle a ustedes que hay un camino abierto ya para ustedes, pero solamente los valientes pueden caminar por ahí. Solamente los que aceptan el reto. No ser Eutico, no. No, porque yo no estoy hablando que tú eres Eutico. Tú eres el que va a levantar a Eutico. Nosotros somos la generación de Pablo, que vamos a abrazar y a cubrir a aquellos que un día se cayeron. Tómale la mano a tu vecino y dile, tú no estás solo. Yo te voy a ayudar a cubrirte. Vamos, eso es profético. Tómale la mano a 2 o 3 que estén al lado suyo. Pero él, aleluya. hoy en el suelo está Dile, tú no estás solo. Yo te voy a ayudar a cubrirte. teniendo Yo voy a abrazarte y con ese abrazo mío usarla, anular. te vamos a volver a dar vida otra vez. Te caíste por la ventana, te vamos a volver a subir a la iglesia otra vez. Vamos, que te voy a llevar para la iglesia. No tienes ganas de congregarte, vamos que yo te recojo. No quieres ir más de pan de Jesús, vamos que yo te llevo. De hecho, necesito a 4 que se conviertan en los 4 amigos de fe de aquel que está inválido, que no puede caminar. De aquel que dice, yo no puedo, pero 4 que estén dispuestos a romper el techo por alguien. 4 que estén dispuestos de aquí. Miren, de verdad que se lo estoy diciendo. 4 que estén dispuestos aquí de cogerlo por las manos, por los pies y decirle, vamos, que usted no se manda. Aunque usted no pueda caminar, yo voy a romper el techo por ti. ¿Y cómo arreglamos ese techo? Vamos, que yo lo arreglo después. Necesitamos que se levante una generación que vaya a restaurar a otros. No que los dañe, no que los hunda. Al contrario, que te ayuden a ponerte de pie nuevamente. Yo oro en esta noche para que todo aquel que un día cayó aquí, a partir de hoy entienda que su asignación no es quedarse en el suelo, sino levantarse. Yo quiero que los sugieres tengan cuidado aquí con este muchacho de rojo, porque Dios vino a despertarlo. Dios vino a levantar su espíritu. Por aquí adelante, Karen, eres aquella generación que va a levantar a otros. Dios está dispuesto a usar a aquellos que digan, heme aquí, Señor, envíame. Oh Padre Santo, te adoramos, Dios. No quiero